Hoy vamos a hablar acerca de JSP, que es Java Server Page, y es una de las tecnologías que tiene Java para poder trabajar con Web Application. Primero vamos a recordar el funcionamiento de una petición web. Cada vez que nosotros iniciamos a nuestro browser y escribimos una URL en la barra de direcciones, lo que estamos haciendo es una petición GET hacia un recurso ubicado en un servidor. Cuando la petición llega al servidor, pues él busca dentro de su repositorio si existe ese recurso. Ese recurso puede ser una imagen, un archivo PDF, un archivo de Microsoft, puede ser también una página HTML, una página PHP, una página JSP, etc. Entonces, en caso de ser una página JSP, el servidor procesa la petición y devuelve el resultado al browser. Veámoslo de manera práctica. Vamos a sacar acá las herramientas de desarrollador. Y vamos a ocupar la pestaña que dice Network. Vamos a hacer una petición y vamos a cargar, por ejemplo, el sitio de la universidad. Vamos a cerrar esto. Ok, y esta es la petición inicial. Observen que acá lo que tenemos es que hemos solicitado por medio del método GET a este servidor el recurso denominado index. El servidor nos ha devuelto un 200, un código 200, lo cual significa que ha tenido éxito en la búsqueda del recurso y por lo tanto nos ha devuelto el resultado. Ok, vamos a hacer otro ejemplo acá y vamos a llenar el sondeo de opinión. Vamos a limpiar ahorita nuestra consola de red. Y esto que vemos acá son los banners rotativos que están corriendo automáticamente. Hay un script que está corriendo y está haciendo una petición. Y acá tenemos un recurso no encontrado. Ok. Vamos entonces a completar el sondeo y observen que ahora hemos hecho una petición a un recurso denominado encuesta PHP por medio del método POST y hemos enviado como parámetros el identificador de la encuesta y la opción seleccionada. Como el servidor encontró el recurso encuesta.php, realizó el procesamiento de los datos y luego nos devolvió el resultado en HTML para que lo interpretara el browser. Si vemos acá la respuesta, lo que tenemos acá es código HTML que pinta el gráfico de barras. Ok, entonces ya recordamos el funcionamiento de una petición web. Ahora, también debemos de recordar cómo es la resolución de una solicitud de DNS. Nuevamente, cuando nosotros ponemos una URL en nuestro navegador web, lo primero que hace el browser es consultar al DNS local si conoce cuál es la IP
del servidor a quien va a dirigir la petición. Si el DNS local no lo conoce, entonces va a trasladar la petición al DNS de el proveedor de internet. Entonces tenemos acá que el navegador primero busca en su caché si anteriormente había resuelto la dirección. Si no es así, va a buscar en el DNS local. El DNS local en Windows es el archivito host que se encuentra en la carpeta etc drive. Si no se encuentra en el caché o local del DNS o escrito explícitamente en el archivito host, entonces la petición se va a trasladar al DNS del servidor del proveedor de internet. Y si el servidor DNS del proveedor de internet no conoce cuál es la IP del servidor al que se le ha hecho la petición, entonces comienza una búsqueda recursiva en los servidores DNS superiores. Eso significa que este proveedor de internet le va a enviar la petición a su vez a quien le provee el servicio, y así sucesivamente hasta llegar a la raíz. Y si no se encuentra el dominio, pues entonces se descarta la petición. En caso contrario, la petición llega al servidor de destino. ¿Cuál es el funcionamiento de una JSP? Bueno, una JSP es una página de Java. Entonces, para poder servir JSPs necesitamos un contenedor. Este contenedor de JSP es un server. Por ejemplo, Tomcat, Glassfish nos pueden servir para poder proporcionar y resolver páginas JSPs. Entonces, este contenedor, cada vez que le llega una petición, sigue el siguiente flujo. Primero, pregunta si existe el servlet. Y es que toda JSP, cuando se compila, crea un servlet. Si no existe el servlet, entonces la página JSP se va a traducir para generar el código fuente del servlet y se compila. Posteriormente se carga el servlet y genera la respuesta. Si la página JSP ya se había solicitado con anterioridad, peticiones anteriores por el mismo usuario o por otro usuario, entonces el servlet ya se encuentra generado. Por lo tanto, lo que se hace es cargarlo. Y una vez cargado el servlet en el contenedor, se genera la respuesta y se envía la respuesta al browser del cliente. ¿Ok? Y entonces cuando nosotros creamos una aplicación web, independientemente de la tecnología, debemos de tener una carpeta raíz que contenga todos los archivos que incluye el sitio web. Es importante notar que cuando creamos la carpeta de nuestra aplicación, se nos va a crear una carpeta webinf que es oculta para los usuarios y está disponible para el servidor. Acá en esta carpeta vamos a tener una carpeta clases, que es ahí donde se van a colocar los archivos .class de la aplicación, incluidos los servlets que se generan al interpretar las páginas JSP, y una carpeta lib que va a contener librerías jar, así como un web XML que es el descriptor de la aplicación.
Para verlo de manera práctica, vamos a nuestro NetBeans y entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Que va a ser, este es un archivo nuevo, necesitamos un nuevo proyecto, Java Web Application, le damos siguiente y entonces le vamos a poner un nombre, por ejemplo equivalencias web. Hacemos siguiente, seleccionamos el servidor en cual vamos a montar nuestra aplicación, en este caso Glafish. Si no tenemos servidor disponible, entonces podemos hacer agregar y podemos instalar uno de los servidores disponibles. En mi caso ya tengo Glafish y no lo voy a instalar, pero ustedes pueden instalar cualquiera de ellos. De preferencia instalen el Glafish. Ok, la versión que vamos a utilizar de Java Enterprise va a ser 7. Le damos siguiente. Nos pregunta si vamos a utilizar algún framework para trabajar la aplicación. Por el momento no vamos a seleccionar nada. Y le damos terminar. Ok, acá tenemos nuestra estructura de carpetas. Aquí tenemos la carpeta webinf, que es oculta y que corresponde a los archivos compilados que va a utilizar el servidor. Vamos a ver acá en prestaciones, en la pestaña de prestaciones, los servidores web, y vamos a ver acá el servidor Glafish. Y este servidor Glafish está cargando en el puerto 8080. Ok. Si nosotros queremos cambiar el servidor por el cual va a cargar nuestra aplicación, nosotros debemos de ir a la carpeta de instalación del servidor Glafish. En este caso se encuentra en C, usuarios, Asus, Glafish Server, Glafish, Domains, y acá tenemos el nombre del dominio que estamos utilizando, domain 1, para nuestra aplicación. Entonces vamos a ingresar a esa carpeta y acá en config vamos a buscar un archivo XML, este de acá, domain XML, y entonces lo vamos a abrir con un editor de texto y vamos a buscar acá listen
Y acá tenemos que está escuchando por el puerto 8080. Entonces este de acá lo podemos cambiar, por ejemplo, a 8089. Le vamos a dar guardar. Y ahora acá vamos a volver a abrir las propiedades. Y observen que ahora nuestro servidor Glafish va a escuchar las peticiones por el puerto 8089. Eso significa que si lo iniciamos, nosotros podemos escribir acá localhost 8089 y deberíamos de ver la página de inicio de nuestro servidor Glafish. ¿Ok? Entonces acá ya cargó la página de inicio de nuestro servidor Glafish. Por tanto, ya estamos listos para poder trabajar nuestra página, nuestro proyecto web y montarlo en nuestro servidor Glafish. Anteriormente habíamos trabajado una clase de equivalencias que nos permitía poder convertir los números decimales a base binaria, a base octal o a base hexadecimal. Entonces vamos a refactorar o reutilizar esta clase. Voy a copiar y acá voy a crear un paquete al cual le voy a llamar modelo. Y aquí voy a pegar mi clase. Mi clase se va a llamar equivalencia y va a pertenecer al paquete modelo. Lo vamos a reestructurar para que no pierda las referencias. Ahora ya tengo mi paquete, mi clase equivalencia dentro de mi paquete modelo en mi proyecto equivalencias web. El proyecto este lo pueden encontrar en la U virtual. Cuando vimos la parte de interfaz gráfica, ahí está el código. Ahora lo que vamos a hacer es que nuestra página index va a ser nuestro primer contacto con la aplicación y nos va a mostrar un formulario web que nos permita poder seleccionar a qué base queremos convertir el número decimal ingresado. Pero también va a haber una página JSP que va a recibir los parámetros enviados por el usuario y va a hacer uso de la clase equivalencia para devolver la respuesta. Entonces acá vamos a crear clic derecho, nuevo, JSP, y esta JSP le vamos a llamar procesar.
procesar y lo vamos a dejar dentro de la carpeta de efecto que es webpage. ¿Ok? Entonces, en index vamos a tener el formulario que va a enviar los datos a procesar, y procesar va a ser como una pequeña interfaz entre la vista que está en el index, el formulario, y nuestro modelo, la clase equivalencia, que nos va a dar la respuesta. Para facilitarnos el diseño y que se vea bonito el formulario, vamos a hacer uso de un framework como Bootstrap. Y también vamos a utilizar jQuery para poder hacer las peticiones de forma asíncrona, es decir, vamos a utilizar Ajax. Entonces acá en Bootstrap la versión que está disponible es la versión 4, y para poderlo iniciar lo podemos hacer de dos maneras: descargar la carpeta del proyecto o simplemente incluir por medio del CDN. CDN significa Content Delivery Network, el servidor más cercano, y jalar los scripts del servidor. Entonces, para poder trabajar, aquí tenemos una plantilla que es la que vamos a copiar y vamos a pegar en nuestra página index. ¿Ok? Y en vez de ponerlo en inglés, lo vamos a poner en español. Acá el script de jQuery que está utilizando es 321 slim. Ahora es muy importante entender que en el jQuery en la versión 3 en adelante tenemos una versión slim, que es una versión compacta del jQuery, y tenemos la versión completa que incluye Ajax. Nosotros vamos a utilizar Ajax para poder hacer las peticiones de forma asíncrona. Entonces no debemos de utilizar el paquete slim, sino que debemos de utilizar el paquete completo. Por lo tanto, acá vamos, esto lo voy a cerrar, vamos a utilizar únicamente el min, y pues vamos a quitar esto de integridad para que no nos esté regañando NetBeans. Esta etiqueta de integridad, lo que tenemos acá es un cha, una cadena que corresponde al tamaño del archivo, para garantizar de que estemos descargando el archivo correcto y no un archivo que viene corrompido.
Ok, entonces acá le vamos a poner equivalencias web y acá le vamos a poner conversor de bases. Si lo guardamos y lo corremos, pues lo único que vamos a ver ahorita es el título que tenemos acá. Aquí tenemos un carácter de más. Ok. Volvemos a Bootstrap. Y acá nos vamos a ir en la documentación. Acá en componentes tenemos los formularios. Ya tenemos un código que podemos utilizar. Pero aquí en Layout tenemos el sistema de grid que hace responsivo las aplicaciones web que utilizan Bootstrap. Entonces vamos a poner acá nuestro contenedor. Justo acá. Y acá lo importante es entender cómo funciona el contenedor, que tenemos acá el grid, que es un equivalente a una grilla, donde tenemos filas y columnas. Entonces para las filas utilizamos row y para las columnas ponemos col y el tamaño que queremos. Sería SM y lo haremos de la siguiente manera. Div class row. Ok, y ahora vamos a pegar nuestro formulario Quizás el primero estaba bien. Ok, copiemos el primero. Lo pegamos ahí. Lo vamos a indentar un poquito.
acá y lo primero que necesitamos es número decimal y va a ser un tipo de campo number. En HTML5 pues podemos utilizar este tipo de campo, ¿no? Number. Y como ID le vamos a poner txt número. Acá ingrese un número en base decimal. No necesitamos una pequeña descripción acá, así que esto lo vamos a cortar. Y ahora este de acá va a ser para la etiqueta para txt número. Ok, ahora necesitamos un conjunto de botones. ¿Cómo necesitamos un conjunto de botones? Pues me parece que este de acá está adecuado, ¿no? Lo vamos a copiar y en vez de este de acá, estos dos de acá, los vamos a pegar. Ok, vamos nuevamente a indentar esto. Un poquito así. Este para... no, este así. Ok. Este se llama radio base. Perdón, tipo radio y nombre sería radio base. Como ID, radio base. Y el primero sería binario. Entonces aquí vamos a convertir de decimal a binario. Aquí le podemos poner radio base 1. Acá. Ok. El segundo va a ser de decimal a octal. Y el tercero de decimal a hexadecimal. Son de tipo radio. El nombre debe de ser el mismo. Y el ID vamos a poner radio base 2, radio base 3, acá, radio base 3, radio base 2. Y aquí como valor de este va a ser octal.
y este va a ser hexadecimal y va a estar habilitado. Acá vamos a crear un botón le vamos a poner acá botón LG de largo y acá convertir. Ok, vamos a guardar y lo vamos a ver en el Chrome. Nos hace falta para que se vea más bonito. Acá lo vamos a meter dentro de una columna. Div class columna y la clase que debemos de utilizar es sm y luego la cantidad de espacios que va a cubrir. El sistema de container que utiliza Bootstrap es de 12 celdas. Entonces acá agregamos una más y listo. Guardamos y recargamos. Y acá lo que nos hace falta es un salto de línea. Ok. Si nosotros acá ponemos 6, significa de que estamos creando una fila con una columna que abarca 6 espacios. Entonces observen cómo se modifica automáticamente el tamaño del formulario al decir la cantidad de espacios que va a consumir. Nos falta una etiqueta que diga convertir de. Entonces vámonos acá y vamos a agregar acá una etiqueta, un salto de línea y luego una pequeña etiqueta H3 que diga convertir de 2 puntos. Ok, vamos a guardar. Convertir de. Quizás muy grande. Quizás le bajamos a H4. Entonces, convertir de decimal a binario, convertir. Lo único que nos hace falta, vamos a quitar un salto de línea acá. Vamos a poner acá un div
al cual vamos a llamar o vamos a identificar como resultado. Y a este le vamos a poner una clase que va a ser alert info. ¿Ok? Aquí ya tenemos ese elemento. Y ahí vamos a recibir el resultado de la conversión. Ok, entonces ya creamos nuestro formulario HTML que nos permite pues capturar el número en base decimal. Nótese que al haber puesto el tipo de campo number, estamos validando que solo podamos ingresar números. Entonces ahora lo que vamos a hacer es configurar nuestra página JSP, que va a recibir los datos de número decimal y de qué base a qué base quiero hacer la conversión para poder mostrar el resultado. Una vez creado nuestro formulario y cargado las librerías de jQuery, vamos a crear nuestra función que nos permita enviar los datos de manera asíncrona a nuestra página procesar JSP. Entonces acá vamos a crear una función llamada enviar, y acá vamos a crear un objeto Ajax que pertenece a la librería jQuery. Y ahora acá le vamos a poner las propiedades. Le vamos a decir la URL donde vamos a enviar los datos, va a ser procesar.jsp. También le vamos a decir que el método que vamos a utilizar para enviar los datos va a ser el método post. El tipo de datos que vamos a procesar va a ser de script. Y los datos a enviar se encuentran en el formulario identificado con el nombre form1. Entonces acá vamos a enviar todos aquellos que tengan un ID. Perdón, todos aquellos que tengan un nombre. Eso significa que para poder enviar este número decimal necesitamos ponerle un nombre. Entonces acá le vamos a poner name txt número. Ok, este tiene nombre, por lo cual los dos datos son correctos. Acá vamos a escribir símbolo de numeral para identificar el ID, el objeto con ID form1, y acá vamos a utilizar el método serialize para poder enviar todos los datos de una vez. Acá vamos a poner en caso de hecho. Entonces, en caso de que esto sea hecho, vamos a crear una función que va a tener acá respuesta, la respuesta que nos devuelva la página procesar JSP, y acá vamos a escribir esa respuesta
en el elemento identificado con el ID resultado. Utilizando la propiedad HTML, vamos a escribir la respuesta en nuestro elemento resultado. Ok, tenemos ya nuestro objeto Ajax y en caso de éxito vamos a escribir en resultado esta respuesta, pero en caso de fallo pues vamos a aprovechar el mismo elemento div identificado como resultado para escribir error, dos puntos, más error, más punto, consulte con el administrador, punto y coma. Ok, vamos a poner acá punto y coma para finalizar la instrucción. Y listo, ya tenemos nuestra función enviar, que tiene configurado la URL hacia la página procesar JSP por medio del método POST. El tipo de datos es un script, lo que vamos a procesar. Los datos se encuentran en el formulario identificado como form 1 y utilizamos acá el método serialize para poder enviar todos los datos de una vez. En caso de éxito va a escribir en el elemento div resultado la respuesta de la página procesar y en caso de fallo pues va a escribir en el mismo div resultado el error. Entonces vamos acá a la página procesar y vamos a eliminar lo que no necesitamos por el momento y vamos a escribir acá los tags de código JSP y por el momento vamos a hacer un out.print y lo que vamos a imprimir es un string que diga conexión correcta. Ok, vamos a guardar y vamos a iniciar nuestra aplicación. Lo que vamos a hacer es que vamos a sacar las herramientas de desarrollador para ver el envío de los datos. Obsérvese que al darle convertir no estamos enviando datos y es porque nos hace falta ponerle acá dos cosas. Uno en el evento onClick, acá vamos a mandar a llamar a la función enviar y segundo vamos a pasar esta notación
que es de HTML5 para definir un submit, lo vamos a pasar a un botón tradicional. Input type puro. Entonces acá le vamos a poner value. Convertir. Y acá finalizamos quitando este elemento de acá. Ok, vamos a guardar. Y ahora nuevamente vamos a escribir acá número 5 de decimal a binario. Y tenemos un error, favicon no tenemos ahorita, no es problema. Convertir, dice conexión correcta. Ok, entonces estamos enviando los datos correctamente. Acá hicimos una petición a procesar JSP por medio del método post y le enviamos los datos txt, número y binario. Excelente. Ahora lo que vamos a hacer es que aquí en procesar vamos a recibir los datos. Vamos a poner una variable de tipo string que va a ser número, va a ser igual a un integer punto parseInt, y acá vamos a recibir el dato. Acá vamos a poner el objeto request punto get parameter y nombre del parámetro que vamos a recibir, que es txt número. Ok. El otro parámetro enviado es radio base. Entonces vamos, este es de tipo string. Entonces vamos a poner acá request punto get parameter radio base. Ok, ahora lo que debemos de hacer es importar. Acá nos está diciendo, sí, acá pusimos el tipo más no el nombre de la variable, que la vamos a llamar base. Ahora vamos a importar nuestra clase equivalencia por medio de la instrucción page import, y vamos a importar el paquete modelo.equivalencia. Ok, entonces ahora acá vamos a hacer un objeto que va a ser de tipo equivalencia.
al cual voy a llamar conversión igual a new equivalencia, y le vamos a pasar como valor número. Ok, equivalencia número. Ahora lo que necesitamos hacer es evaluar la base. Si base es iguals a binario, entonces deberíamos de hacer convertir binario. Podemos crear una variable de tipo string llamada resultado, y entonces acá podemos decir que resultado va a ser igual a conversión punto convertir binario. Y entonces acá vamos a imprimir pues el valor de resultado. Vamos a copiar esto. Vamos a pegar 2 veces y vamos a ver los valores que enviamos. Binario, octal, hexadecimal. Entonces, si la base es igual a octal, conversión va a ser igual a conversión punto convertir octal. Y si ponemos acá hexadecimal, entonces resultado va a ser igual a conversión punto convertir hexadecimal. Ok, y con eso hemos finalizado nuestro archivo procesar y vamos ahora a probarlo. Ya está actualizando. Ok, vamos a poner el número 46 de decimal a binario. Ok, aquí tenemos el resultado. Ahora 46 de decimal a octal. También tenemos el resultado. Y de decimal a hexadecimal. Ok. Y de esta manera finalizamos nuestro ejemplo.